Putin en Latinoamérica. País hace jugada mortal a Estados Unidos. La próxima mandataria de México, Claudia Sheinbaum, marca distancia y no invita a los presidentes de Perú y Ecuador a su investidura presidencial. Claudia Sheinbaum invitó al presidente ruso a su toma de posesión. México invitó al presidente ruso Vladimir Putin a la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, informó el periódico ruso Izvestia, citando a la Embajada de México en Rusia. La invitación de Rusia para participar en la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum fue enviada al presidente Putin, dijo un representante de la Embajada de México. El presidente ruso decidirá si participará él mismo en la ceremonia o designará a otro funcionario de alto rango para que lo haga en su nombre. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo a Reuters que el gobierno había enviado notas diplomáticas a todas las naciones con las que tenía relaciones, así como a las organizaciones internacionales de las que es miembro, invitándolos a la toma de posesión de Sheinbaum. Recordemos que la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Putin en el 2023. Si bien Rusia no es miembro de la Corte Penal Internacional, México sí lo es. Sin embargo, los dos países han estado forjando vínculos estrechos. Putin felicitó a Sheinbaum por su victoria en junio y dijo que México es un socio históricamente amistoso de Rusia en América Latina. El Ministerio de Relaciones Exteriores no respondió de inmediato a una pregunta sobre cómo la membresía de México en la Corte Penal Internacional afectaría la posible asistencia de Putin a la toma de posesión de Sheinbaum. Recordemos además que una unidad militar rusa participó en septiembre de 2023 en un desfile conmemorativo del Día de la Independencia de México, lo que provocó duras críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador de que su país dio una plataforma a las fuerzas que invadieron Ucrania. La propia próxima mandataria confirmó la noticia. Doctora, acerca de la invitación que se hizo a Vladimir Putin para venir a su toma de posesión. No, pues es que el próximo secretario de Relaciones Exteriores invitó a todos los países con los que México tiene relaciones, con los que no tiene pues no se invitó. Fue una invitación general, una nota diplomática que le llaman. ¿Y ha habido respuesta ya? No, todavía no hay respuesta, pero es una invitación general que se hizo a todos los países donde México tiene relaciones, nada en particular. Por cierto, que quienes no fueron invitados son los mandatarios de Ecuador y Perú. Los gobiernos de Ecuador y Perú no fueron invitados a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, según confirmó la próxima presidenta de México. Sheinbaum dijo que se han enviado invitaciones prácticamente a todo el mundo para su juramentación el 1 de octubre. Obviamente, Ecuador y Perú no, porque ahí estamos de acuerdo con la política que se ha tenido, afirmó Sheinbaum. Y es que el gobierno peruano no tiene ningún comentario por ahora, según dijo a CNN Jean Pajuelo, secretario de Comunicación Estratégica y Prensa de la Presidencia, quien reiteró que cualquier pronunciamiento se haría desde la Cancillería. El presidente Andrés Manuel López Obrador, del mismo partido político que Sheinbaum, impulsó en abril la exigencia de visa para los ciudadanos peruanos que decidan visitar su país. La medida se tomó en un contexto de conflicto entre López Obrador y su homóloga de Perú, Dina Boluarte. Recordemos que México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador ese mismo mes tras la irrupción de la policía de Ecuador en la Embajada de México en Quito el 5 de abril para arrestar al expresidente Jorge Glass, a quien se le había concedido el asilo político. Hablando de Ecuador, México pidió salvoconducto para Jorge Glass. Ante el conflicto por el asalto a la embajada mexicana en Quito en abril pasado, el gobierno de México solicitó formalmente al gobierno de Ecuador un salvoconducto en favor del expresidente Jorge Glass Espinel, asilado político mexicano. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno mexicano presentó esta solicitud con base en el acuerdo suscrito con Suiza el 15 de junio pasado para salvaguardar los intereses mexicanos en Ecuador. De acuerdo con la Secretaría, para que el señor Glass Espinel, a petición de la parte interesada, sea entregado y trasladado a un tercer país conforme al artículo 19 de la Convención de Caracas. Se ha solicitado igualmente que en tanto se emite el referido salvoconducto,
se tomen las medidas humanitarias necesarias para que el señor Glass Espinel sea excarcelado y custodiado en un lugar seguro, en atención al crítico estado de salud que reporta, indicó la Cancillería a cargo de Alicia Bárcena. Cabe señalar que México otorgó asilo político a Jorge Glass el 4 de abril de este año. La procedencia y necesidad de otorgar la protección internacional del Estado mexicano al señor Glass fue resultado de una evaluación exhaustiva de la información recibida por su parte y por parte del gobierno de Ecuador desde diciembre de 2023, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores. México continuará honrando su compromiso indeclinable de asegurar el respeto y protección de los derechos de las personas a las que ha estimado necesario asilar y proteger, como es el caso del señor Jorge David Glass Espinel, dijo la Secretaría. Al afirmar que en este caso no hay justicia rápida y expedita, el presidente López Obrador criticó que a 4 meses del asalto a la embajada mexicana en Ecuador, la Corte Internacional de Justicia haya fijado hasta 2025 el inicio del juicio de la demanda de México contra Ecuador, por lo que llamó a su renovación. Es muy lamentable que todavía la Corte de Justicia Internacional no resuelva, y hace poco, no sé si esto sea real, habían dado como fecha para iniciar el proceso el año próximo. Imagínense, son de estos organismos de la ONU que deben de renovarse. La ONU misma, ¿de qué sirve todo ese andamiaje? Ecuador le respondió. Ecuador rechazó este martes 6 de agosto la solicitud de México para que el expresidente Jorge Glass sea excarcelado y trasladado a un tercer país, de acuerdo con información del medio ecuatoriano El Universo, citando un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del país suramericano. Reiteramos lo mencionado en el boletín de prensa del pasado 5 de abril del 2024. Señaló la Cancillería en un chat de prensa, en alusión a un documento donde Ecuador manifiesta su desacuerdo con la protección de asilo brindada por el gobierno mexicano al exfuncionario y anuncia su negativa a otorgar el salvoconducto. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.